Hoy vamos a continuar con el tópico de la responsabilidad civil por daño ambiental. Y queremos preguntarnos si es que la tipología de daños establecida por la doctrina Walter se aplica. Los daños tradicionalmente se han dividido por un lado en los daños patrimoniales y por otro lado en los daños extrapatrimoniales, ¿sí? Y entonces aquí tenemos al daño emergente. El daño emergente es aquel que se ocasiona inmediatamente después de ocurrir la conducta ilícita que genera el daño. Ejemplo, colisionó con el vehículo de su compañero Félix, ¿sí? Y él inmediatamente tiene que realizar un gasto, una grúa para remolcar su vehículo al taller para repararlo, ¿no es cierto? Eso es un daño inmediatamente emergente, ¿no es cierto? De repente, Félix se lesiona y tiene que ir a la clínica. También es un daño emergente, ¿sí? Entonces, en una palabra, es el daño presente, inmediato, que surge a continuación de la conducta ilícita que genera un perjuicio, ¿sí? Presente. Sin embargo, hay un daño futuro. ¿Cuál es el daño futuro? El que se produce a futuro es el lucro cesante. Este lucro cesante implica la actividad económica que yo realizaba al verse detenida por el daño, no me va a generar las utilidades que yo esperaba. Sandro era un conductor de limusina y la limusina que estaba él manejando ha sido colisionada y por lo tanto ese día no va a poder hacer el recojo de novias y novios para llevarlas a la Costa Verde, para llevarlas al Country Club, para llevarlas por el centro de Lima, para pasear. Y por lo tanto está perdiendo un ingreso proveniente del contrato de limusinas, ¿no saben? Y entonces es un lucro cesante. Es un lucro cesante. O imaginemos que su compañera Lilian es una voleibolista experta, matadora, y resulta que debido a un accidente de tránsito ella se encuentra lesionada por 6 meses. ¿Hay un lucro cesante? Sí, porque no va a poder percibir un sueldo durante todo ese tiempo como jugadora, ¿no es cierto? Sigamos avanzando. Por otra parte tenemos el daño extrapatrimonial, y es aquel que se produce en la esfera espiritual, en la esfera de la persona, no en su patrimonio, sino en la persona. Y allí tenemos al daño a la persona. Y en el daño a la persona se encuentran pues los daños psicosomáticos, el daño moral, el daño a los derechos fundamentales, el daño al proyecto de vida, ¿sí? De lo que nos hablaba Fernández Sarego en su libro de Derecho de Personas. Y continuamos. El daño moral. El daño moral es aquel que se produce como consecuencia de un sufrimiento psicológico que me causa el conocer el daño a mi honor que se me ha generado, o el daño a un derecho fundamental, o el daño a mi persona que se me ha generado. Ejemplo, Solange está felizmente casada y su esposo le dice: quiero el divorcio. No quiero el divorcio, dice Solange, yo te amo demasiado. Bueno, para que te desengañes, ¿te acuerdas que estudiábamos juntos en el aula 507 de la UTP y todas tus amigas eran bien bonitas? Sí. Bueno, yo estuve con todas tus amigas. Un dolor inmenso en su corazón la sobrecoge y empieza a deprimirse. Y bueno, y después también contigo, ¿no? Peor todavía. ¿Sí? Peor. Peor. Entonces no puede recuperar de inmediato
el bienestar psicológico que tenía, porque Silvia está procesando lo que está diciendo. Y si quieres pruebas, acá tienes fotos. ¿Sí? Es que creo que tengo que liberarme de este gran peso, Félix, dice el esposo de Solange, y voy a contártelo, te confieso eso. ¿Eso le genera un daño moral? ¿Un sufrimiento psicológico? ¿Debe recibir una indemnización por ese daño moral? Claro, porque Solange cae en una depresión. Ya no quiere ir a la universidad, ya no quiere ir al trabajo, ha perdido toda voluntad de querer seguir su vida adelante porque el hombre de su vida ha quebrantado el deber de fidelidad. Pero también podría ser el caso de que su compañera Solange tenga un honor afectado. En el diario de Circulación Nacional del Comercio acaban de publicar que Solange por dinero puede ayudarte en las concesiones, que ella es directora general de una entidad pública. ¿Eso deshonra a Solange? Claro, porque están diciendo corrupta. ¿Sí? O a una de sus compañeras, alguien públicamente en televisión le dice: usted ejerce la profesión más antigua del mundo. ¿Cuál es? La abogacía, dice. No. Entonces, ¿eso afecta a su honor? Especialmente porque ella no ejerce esa actividad, ¿no? Bueno, si la ejerciera sería publicidad gratuita, pero no es, porque no la ejerce, ¿Hay un daño moral? Claro que sí. Cuando le dicen a una iglesia que dentro de su recinto hay curas pedastras, o sea, que abusan de niños, ¿sí? ¿Afectan el honor de esa iglesia? Claro. Entonces la persona jurídica también tiene honor, pero tiene una reputación. Imagínense que de la UTP digan que aquí solamente se regalan los títulos universitarios, ¿afectarían el prestigio de la universidad? ¿Afectarían el honor? Claro. Y también a los alumnos. Y entonces, ¿eso es un daño moral a la persona jurídica UTP? Claro, pero también a los alumnos, porque les afecta la posibilidad, como dice su compañera Bexy, lucro cesante, porque ya no me quieren contratar porque dice que me regalan el título en esa universidad. ¿Tendría que demandar por daños al diario que dijo eso y sin ninguna prueba? Claro. ¿O al comunicador? ¿O al conductor? Eso es un daño moral. Y el daño moral no solamente lo sufren las personas naturales, sino las personas jurídicas. Y podríamos hablar también de los grupos de empresas, porque el grupo Interbank también podría sufrir un daño a su honor si alguien dice está lavando activos, ¿sí? De narcotráfico. Todo el grupo se perjudica, entonces el honor de las personas jurídicas, el honor objetivo como reputación, también se afecta, ¿no? Y continuemos. En el daño a la persona también se encuentra el daño psicosomático. Es este que se produce en la persona producto de, por ejemplo, perder un miembro, perder un ojo, una pierna, un brazo, una nariz, la única que tengo. Definitivamente eso me trae una congoja, un daño psicológico, claro, pero también hay una pérdida física de personas. Ese es un daño que deberemos indemnizar. ¿Cuánto me vale mi pierna, Sandro? Bueno, es inestimable, ¿no? Pero Félix, hay que ponerle un valor, ¿no es cierto? El daño a los derechos fundamentales, y aquí está lo interesante. Cuando yo les hago analizar las sentencias del Tribunal Constitucional, como el caso Castañeda Segovia, o como el caso de los invidentes que no podían ingresar a Plaza Vea con su perro guía, o como el caso de el transexual que no lo deja que cambie de sexo en el ámbito del DNI, podría haber un daño en derecho fundamental como por ejemplo el derecho de identidad, el derecho a no ser discriminado, el derecho a un debido proceso, el derecho a la debida motivación. ¿Podría o no podría? Claro. Adelante,
Profesor, disculpe, referente al daño psicosomático, mi compañero Enrique me dice, hace un tiempo hubo un caso que una señora le cortó un miembro viril a su pareja. Este daño psicosomático, digamos, él podría alegar, demandarle el daño psicosomático, daño moral, toda la persona que le ocasiona este tipo. Lorena, excelente ejemplo. Usted está muy atenta al daño psicosomático. Sobre todo el miembro preocupada. Y el ejemplo es muy interesante porque si, por ejemplo, su pareja de Salvador le cercena el ¿sí? En ese caso le ocasiona un daño psicosomático. Porque ha perdido una parte importante de su cuerpo, pero además le ha generado un daño psicológico porque él se va a sentir como hombre impotente, va a perder en su psiquis la habilidad, ¿sí? Va a tener temor de estar con una mujer, ¿sí? Yo les cuento un caso real que llegó al estudio. Resulta que había una reunión social y habían invitado a una señorita, y esta señorita con uno de los participantes de la fiesta se mete al baño, ¿sí? A ayudarle quizás pues a abrir el caño, no lo sé. Y lo que ocurre después es asombroso, Walter. Es asombroso porque todavía no he escuchado el desenlace. La señorita empieza a tener relaciones sexuales con el muchacho. Ella era mayor que él, 36 años, él tenía 24. Y parece que él estaba tan alcoholizado que no se dio cuenta de todas las cosas que hizo. Cuando a la mañana siguiente se despierta, tenía hinchado sus partes íntimas, ¿sí? Va al médico y el médico lo revisa y dice: ¿qué es esto? ¿Con quién has estado? Con un monstruo. Tenía laceraciones, había sido mordido de manera feroz su órgano sexual, al punto que tuvieron que hacerle puntadas, al punto que tuvieron que ponerle una especie de catéter para que pudiera misionar, y al punto que le tomó un año en recuperarse, en los cuales Lilian ese tiempo no pudo tener intimidad. Y en ese tiempo Walter, la enamorada que tenía y que al principio le decía yo comprendo, un día le dejó de decir yo comprendo. Y dice, es un caso real, no se ría, que es un caso real, parece chistoso, pero es un caso real, y llega, ¿no? La señora pedía que la señorita por lo menos reconozca los gastos médicos de su hijo. Y la señorita decía, no voy a reconocer nada, somos adultos. Y la pregunta acá es, ¿ese tipo de relaciones sexuales son regulares, son normales, o ya está creyendo una extralimitante? Bueno, aquí me parece que no hay una justificación, porque si bien es cierto uno puede tener una autopuesta en peligro y tener una relación sexual sin protección, una autopuesta en peligro, y podría contraer enfermedades, creo que ninguno de los presentes podría aceptar que lesionen su soma, su cuerpo, y máximo ese lugar, al punto que te ha puesto puntos, catéter, y no vas a poder funcionar por un año como corresponde. Esos son lesiones, y se llaman lesiones graves. Pudo ser motivo de una denuncia penal, ¿sí? Penal, ¿sí? Pero también de daños, una responsabilidad civil por daños. Claro, acá está el tema de la probanza, ¿no? Pero para aquellos que manejamos algún conocimiento de medicina forense, era cuestión de tomar muestras de la mordida de la señorita que coincida con la mordida que sufrió el señor, y les apuesto que va a coincidir.
Es una prueba irrefutable, es como tu huella dactilar. Todos ustedes tienen curaciones, tienen una forma de morder distinta al resto. No hay dos mordidas iguales. Todas tienen, claro, como una huella. Entonces podríamos probar a través de esta prueba que esa señorita lesionó gravemente a este señor y le generó un daño moral, porque hasta ahora él no puede recuperarse de ese trágico episodio, que es traumático. Usted se ríe, Félix, pero no es tan gracioso si le pasa a usted. No es tan gracioso, me parece gracioso, pero cuando le pasa a uno, definitivamente ya no se vuelve gracioso. Y máxime cuando la comunidad se enteró de esto, ya le habían puesto una serie de adjetivos, calificativos para nombrar. Entonces vemos que este es un daño psicosomático. A propósito del caso de, me parece que era una ecuatoriana que... Esa es terrorista Bobby, pero otro caso hubo acá de una persona que tenía caldo de gallina, creo yo. Claro, me parece que ese es un caso que justificaría una demanda por daños psicosomáticos, porque esta parte de nuestro cuerpo está tan íntimamente ligada a nuestra psiquis y a nuestra identidad sexual, que la pérdida o lesión del mismo va a hacer que usted sufra una gran depresión y no va a ser el mismo. No va a ser el mismo, Lilia, ¿sí o no? Entonces, de pronto, habría que ver cuánto se ha indemnizado a estas personas por dicho concepto, ¿no? Sería interesante. Parece un poco en broma, pero la verdad es un daño grave para la salud psicológica. No es una broma. Su compañera dice, sexo salvaje. No. Escapa de los límites. Eso son lesiones graves. Claro, sí es. Queda la cabeza en tu carro. Cuidado con su compañera peligrosa. Vaya normal, para que tengan un poco cuidado. Y así podemos llegar a otro tópico interesantísimo, que es los tipos de resarcimiento que hay. Por ejemplo, en este caso que tanto les ha convocado atención, ¿debería haber un resarcimiento dinerario? Claro, pues para que paguen las medicinas, el tratamiento médico, ya no puede ir al trabajo, pues porque estuvo enfermo y con la depresión, le tendrán que pagar los daños causados como lucro cesante, el daño emergente, ¿sí? El daño moral. Pero adicionalmente podríamos hablar de un resarcimiento in natura. La operación de reconstrucción del miembro de esta persona podría ser una forma de indemnización, ¿sí? No te puedo pagar, Betsy, en dinero, pero tengo amigos médicos que van a hacer un magnífico trabajo por tu nombre y lo van a dejar excelente. ¿No? Podría ser. Entonces, es un tipo de resarcimiento in natura. Sigamos avanzando. Ya hemos hablado de las funciones de la responsabilidad civil y aquí recordárselas. Hay una función indemnizatoria, que es esta dineraria. Hay una función reparadora, que es esta de restaurar. Por ejemplo, en este caso, restaurar el soma lesionado, ¿sí? También hay una función cesatoria, ¿no? Probablemente, en algunos casos, pudiera entrañar que esta persona se aleje de la persona a quien le está acosando. De repente, producto de un acoso sexual, puede ocurrir este tipo de lesiones, porque los acosos también pueden ser de mujeres, no solamente de hombres, porque ustedes siempre ponen al hombre como el agente acosador. Hay mujeres que también lo son. Una tutela preventiva. Bueno, el que haya una sentencia escarmentadora con una indemnización significativa, aleccionadora, para que otras mujeres no hagan esto con sus novios, amigos con derecho a roce, todos esos objetivos que ustedes tienen, ¿sí? Sería lesionador para que no se vuelva una práctica común. De lo contrario, tendríamos más lesiones, ¿no es cierto? Una sentencia emblemática podría ser que las personas que podrían intentar hacer esto se disuadan, digan, no tengo tanto dinero, no vale la pena y basta mi indiferencia. Y se acabó. ¿Para qué vas a hacer lesiones a alguien?
Eso independientemente de un proceso penal por lesiones graves o leves. ¿Sabes? Yo creo que tampoco hasta ahora la jurisprudencia se ha pronunciado sobre un tópico de esta naturaleza, ¿no? Lo que tú me contabas debió transformarse sin duda en un delito de lesiones graves. Lorena, ¿no es cierto? Profesor, pero yo también pienso, sin embargo, si ambas personas estaban en estado etílico y en ese estado ambos consintieron tener relaciones, y todo el mundo sabe que a uno tener relaciones y menos sin protección, digamos, y en ese estado, bueno, va a generar problemas. Porque si tienes relaciones sin, digamos, sin precaución, sin un método anticonceptivo, vas a salir embarazada, te pueden contagiar enfermedades. Y en este caso más, el agravante que ambos estaban en estado etílico. Y muchas personas cuando están en estado etílico, pues puede dar algunos, según el grado de alcoholemia, puede estar con los diablos azules, y en este estado no controlan digamos, sus instintos. Bueno, hasta el momento el alcoholismo no es un eximente de responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque quien se colocó en esa posición, Silvia, fue usted, o fui yo, o fueron ustedes, ¿no es cierto? O sea, nadie te pone el vaso de cerveza o de vino o de baby, lo que tome, y lo obliga a tomar. Entonces usted se coloca en esa situación y lo que haga en esa condición, usted es el responsable. Si no, bajo ese argumento, estoy en estado etílico, atropello a Bexia, a Félix, a Lilia, que todo, digo, no soy consciente de mis actos, no voy a responder. Bueno, esa misma lógica se aplica en el otro escenario. Yo tengo que ser responsable de las cosas que hago, tanto consciente como inconscientemente, porque yo me puse en ese estado. O sea, la droga es igual. Otra cosa sería el supuesto en el que yo drogo a Silvia y Silvia en estado de inconsciencia ocasiona daño. Pero si ella misma se coloca en un estado de alguna forma, de drogadicción o de alcohol en exceso en su sangre, ella tiene que responder por sus actos. ¿Sí? Tendría que responder por sus actos. ¿Sí? Sería de alguna forma monstruoso que usted diga que porque yo soy alcohólico tengo derecho a hacer daños a diestra y siniestra. Esa es una responsabilidad que me toca afrontar. ¿Sí? Esa es la respuesta que yo le daría a usted. A propósito de eso, hay un tribunal ecuatoriano que condena a Shell a pagar 6 millones por contaminar la Amazonía. ¿Sí? Justo ahora hay una conferencia, no sé si sabían, acá un video está pasando. Bueno, acá lo tenemos también, para que no se lo pierda, acá tenemos el resumen del video. Sí, el resumen del video. Donde la compañía petrolera contamina un río y habiendo demostrado a Walter que hay una relación directa de causalidad entre el petróleo que está allí en el río y la empresa, habría una responsabilidad objetiva y debería responder o no. Debemos aquí, Karim, buscar saber quién es el responsable, por dolo o culpa. No, simplemente tenemos que buscar la relación de causalidad porque es una actividad riesgosa o peligrosa. Y al ser riesgosa o peligrosa es posible que en cualquier momento genere un daño. Y si genera un daño, tendrán que responder por él. El caso del proyecto de reservorio de Conca, qué hermoso caso. La minería. ¿Sí? Estaba debatiéndose en Cajamarca hace varios años cuán dañino es el colocar 2 reservorios que reemplacen 2 lagunas. Esto es algo así como que cómo podemos equiparar pues 2 piscinas a 2 lagunas, ¿no? Es un poco complicado hacer el equilibrio, no hay, porque el ecosistema y la biodiversidad no crecen en reservorios. Y entonces eso genera Daño ambiental. protestas sociales y genera un potencial daño ambiental. Si se prueba a futuro que hay un daño ambiental, pues tendría que indemnizarse. ¿Sí? Hoy este proceso de protesta ha generado denuncias penales contra los campesinos. ¿Y qué ha dicho la Comisión Interamericana al respecto? Ha concedido medidas cautelares para proteger a estos campesinos. O sea, le está diciendo al Estado peruano, cuidado, no criminalice la protesta. Acepta que otro piense diferente a ti. Si no le has hecho consulta previa y ellos no están de acuerdo con el proyecto, pues por esa razón no lo vas a procesar penalmente. No es razonable que si piensa alguien distinto, yo arroje a los procuradores y a los fiscales para que me procesen a ese gente. No es razonable, no, ¿verdad? Y por eso la cautelar.
Por eso la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay otro caso interesante, el caso del proyecto Camisea. El proyecto Camisea es el proyecto más grande de gas del Perú. Hoy tenemos gas debido ¿a qué? Debido a que tenemos un lote, ¿sí?, de reservas, ¿no? 56, ¿no? Y 58, que tiene gas. Y ese gas es el que hace posible que sus vehículos de manera más económica circulen. Bueno, el tema aquí es que para construir este conducto que lleva gas, ductos, se ha generado daño ambiental, se ha cortado árboles, ¿no? Se ha perdido biodiversidad. Por esa biodiversidad perdida debió haber una indemnización, una compensación a las comunidades afectadas. Claro que sí. Y Sandro, si durante el tiempo se ha generado derrame 1, derrame 2, derrame 3, derrame 4, derrame 5, ¿esos derrames no deberían ser objeto de indemnización para los que se han afectado? A eso me refiero con la responsabilidad civil por daño ambiental. Todo derrame de hidrocarburos o derrame de relaves tiene que ser indemnizado, Lili. Lo que tendré que probar es que ese gas o ese hidrocarburo proviene de el proyecto Camisea o uno de sus titulares del mismo. Este caso es triste, ¿no? Tenemos a una línea en Nazca que está partida por una carretera que se llama la Panamericana. Y algunos vehículos, motos, camiones, para cortar camino, pasan por el medio del desierto. En el medio del desierto existen las líneas de Nazca. Se degradan constantemente. ¿Eso sería un daño ambiental? Sí. ¿Es un camino cerrado o es un camino al patrimonio cultural? No es ningún camino, es un camino informal que crean los transportistas para poder pasar. Y ese camino, inventado por ellos, degrada las líneas de Nazca. Entonces ahora tiene la cola del mono partida en dos. Vea las escenas satelitales en Juli, Terra que hay, y va a ver cómo el mono le ha partido su cola. Al colibrí le ha pasado lo mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso. Y entonces, ¿a quién debo demandar? A la compañía que es dueña de estos vehículos y que es dueña de la actividad económica que hace que las líneas en Nazca se degraden. ¿Sí? Aquí hablan del consorcio Palpa. ¿Sí? Es una noticia que se envió a los diarios. ¿Responsabilidad subjetiva o objetiva? Objetiva. Y sigamos. Brasil multó a Chevrolet por 28 millones por derrame de crudo. 28 millones de dólares. Aquí, ¿por cuánto hemos multado a una empresa por derrame? Por ejemplo, relaves, 36 millones de soles. En Brasil le aplican 28 millones. ¿De dónde? ¿Sí? ¿Y saben cuánto ganaba esa minera para la cual se le multa con 36 millones de soles? Ella ganaba 36 millones de dólares. Te pago todos adelantados. Para que ya no tenga ningún problema. En caso que se derrame más adelante. Claro, soy tan diligente que en caso que se derrame Félix más adelante, te adelanto otra multa potencial. Claro, con 36 millones de dólares, que son 36 millones de soles. Es igual que los aviones, ¿no? Yo he errado Perú y el tema de la contaminación en Loroya. ¿Es un caso de responsabilidad civil por daño ambiental? Claro, han degradado el ambiente de Loroya a un punto que es imposible vivir dignamente en ese lugar. Los niños tienen plomo en su sangre y los obreros también. Y aquí recuerdo que el concepto de daño ambiental incorpora no solamente un daño al ambiente, un daño grave, Lilia, sino también un daño a la salud individual, un daño a la salud colectiva
y un daño a la propiedad. Incluye esos conceptos. No ha preguntado Lilian, ¿qué ha pasado? Estás muy callado, Lilian. El MINAL declara en emergencia ambiental Huachocolpa y Larcayo. ¿Por qué? Porque Caudalosa ha derramado relave minero en el río, ¿sí? Y la han multado con 36 millones de dólares, de soles. Usted ve sus estados financieros, eso no es nada. Eso no es nada. Minera Caudalosa tiene 90 días para recuperar la zona contaminada. Peritos confirman que el depósito de relave de la mina Caudalosa Chica fue mal construido. Osinamí conocía que Huancavelica, las mineras, no cumplían con las exigencias ambientales. Y aquí quería verles una responsabilidad de índole funcional del Estado. Si yo como Osinamí, como ente competente para revisar si están técnicamente adecuadas las pozas de maceración, aún sabiendo que eso es así, no tomo medidas para que no haya un desastre ambiental, ¿también soy responsable o no? Y debo responder por los daños ocasionados en las personas que se ven afectadas o no. Desde que la ley está vigente. ¿Podría haber una responsabilidad solidaria? Claro, porque mi omisión de funciones contribuye a la generación de un daño. Tengo otro acá. Relaves de la mina Caudalosa Chica llegaron hasta la región de Ayacucho. Ordena parar actividades de Caudalosa, ¿sí? Y entonces uno descubre que cuando hay daños ambientales pueden haber varios responsables. La autoridad estatal que omitió fiscalizar, el titular del proyecto que generó el daño, ¿sí? Y probablemente algunas otras autoridades que omitieron cumplir sus funciones, ¿sí? Que omitieron cumplir sus funciones. Terminemos acá. El derrame de petróleo afecta a más de 14 caseríos del Marañón en Loreto. Este barquito que está acá, se le caen unos cuantos cilindros de petróleo. Y uno dice, ¿cómo es posible que mi río Marañón se contamine con eso? Nadie de las comunidades ha demandado. Yo podría desde acá, Lima, Perú, demandar por ese daño que ha ocurrido en el Marañón. La respuesta es sí, porque hay legitimidad para obrar de todos los peruanos en defensa del ambiente y patrimonio cultural. ¿Sí? Es bien público. Efectivamente, porque la Ley General del Ambiente consagra esa legitimidad para obrar de todos. Porque el ambiente es de Walter y de Bexy y de Félix, es de todos los peruanos. Y por lo tanto, como yo me siento perjudicado, ¿dónde será el lugar donde sea jurisdiccionalmente la competencia, mejor dicho, la competencia de qué juez será? ¿El de Loreto o el de Lima? Hay reglas de competencia. El daño se produjo en Loreto. El perjudicado se considera usted, porque usted es el directamente afectado en su daño moral. ¿Cuál sería el juez competente? ¿Donde se produjo el daño o donde está el afectado? Y el demandado, su sede está en Cusco. ¿Quién sería? En principio la regla sería donde se produjo el daño, ¿no? Claro. Para facilitar las... ¿Sí? Podría ser el domicilio del demandado. No está ahí. Sí, bien. Depende, elegirá la víctima cuál pues le conviene más. Y nos vamos a quedar allí el día de hoy, nos vemos el día martes. Cuídense.